Con Donald Trump, Emilio, hablando ahora de desconfiando de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la OTAN, de todas las instancias multilaterales, y siendo Estados Unidos el principal donante, ¿hay un peligro de que se quede sin presupuesto y sin financiamiento todo el sistema interamericano? Yo creo que sí, yo creo que el peligro es real. Estados Unidos en la era Trump ha mandado señales de hostilidad a Naciones Unidas y a los organismos que pueden trabajar bajo una lógica de no subordinarse a sus intereses, de manera que el dinero se utilice como un mecanismo de control. Y hay un precedente que fue con la UNESCO. La UNESCO tuvo una diferencia de opiniones y criterios, no aceptó la imposición de ciertos criterios de Estados Unidos y bajo el principio epistemológico de entonces, si no juegan mis reglas, me llevo mi balón, eso pasó. El problema con la Comisión o con otras entidades es que los países que tienen más recursos más dan. En el caso de Estados Unidos esto puede llegar entre el 45 y 50%. Sí. Pero es una situación un poco de caricatura porque los países latinoamericanos ya tienen el tamaño, la fuerza, la economía suficiente para poder contribuir para revertir este estado de las cosas. Y no se hace en realidad por una hipocresía, no se hace por una sensación de doble moral. Estos países que le regatean recursos a la Comisión Interamericana le dan recursos a la Corte Internacional en La Haya, le dan recursos de 15 veces más, cuando en La Haya no hay un solo caso en América Latina. Entonces dan dinero para la foto. Y acá, que hay, pues no sé, en el portafolio tiene cerca de 10,000 casos, no dan recursos. Me recuerda mucho a ese viejo principio que decía López Portillo: yo no pago para que me peguen. Y los gobiernos así entienden, lamentablemente. No lo entienden como protección de derechos, no lo entienden como protección de víctimas, no lo entienden como justicia internacional. Lo entienden como afectación a la imagen del gobernante. Lo atienden y lo entienden, lamentablemente, como el récord de un embajador. Si no hay casos, entonces es un buen embajador. Si no hay comunicados de prensa, si no hay audiencias, entonces es un buen desempeño. Pero nada tiene que ver lo que haga o deje de hacer un embajador. Tiene que ver cómo el país resuelve interna y externamente, de manera que le dé contenido sustantivo a la democracia. Claro. Oye, mencionas que los países latinoamericanos en general dan más dinero a la Corte Internacional de Justicia. Hay un donante entre los principales también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es España, ¿no? Pero entiendo también que México y Brasil son, después de Estados Unidos, los más importantes donantes voluntarios, digamos, del presupuesto de la Comisión. ¿Canadá? Canadá durante un tiempo se retiró, durante la administración anterior. Ahora con Trudeau están regresando a financiar y se van a convertir en el segundo financiador, o en términos de contribuciones voluntarias podrán entre ser el primero y el segundo. Claro. Oye, ahora, ¿qué puede hacer la Comisión ante la embestida de Donald Trump contra las personas sin documentos en Estados Unidos, contra los inmigrantes que no tienen papeles y que amenaza ahora están amenazados con ser deportados, ahora con estas nuevas órdenes ejecutivas de Donald Trump firmadas apenas esta semana, en donde ya incluso pueden detener, capturar y deportar a una persona que no haya cometido un solo crimen y que no tenga papeles? El foro internacional que ofrece la Comisión es el más importante en su tema en el continente. Y entonces harían bien países como México u organizaciones de Estados Unidos en usarlo. Y en usarlo para poder exhibir este tipo de temas y poder generar no solo un debate público en Estados Unidos, sino para también poner en la arena internacional esta estampa de duda de cómo se construye el liderazgo internacional. Si tú quieres construir liderazgo internacional a base de insultos, o lo quieres construir en congruencia con tus valores y modelo democrático, e inclusive, si lo quieres construir con autoridad moral para poder decir en otras partes del mundo qué pasa. Trump tiene la tendencia a querer decir qué pasa en otras partes del mundo. Si no atiende este tipo de organismos, muy probablemente se va a ver en una encrucijada, porque le van a decir primero pon atención en casa y luego nos vienes a decir. Entonces tiene un peso de congruencia y autoridad moral importante. Hay esencialmente 3 mecanismos que sería muy importante usar. Los foros de las audiencias, que son 2 o 3 veces al año, y que tienes la ventaja que son ahí. Si eso va acompañado de una estrategia de medios inteligente, va a tener entonces un eco y una resonancia importante. La segunda tiene que ver con generar las solicitudes para los informes que se pudieran hacer. Los relatores de migrantes, los relatores de país, que podrían estar con capacidad de respuesta pronta en los lugares donde eso pasa y tomar testimonios. Hacer visitas en el momento y en el contexto adecuado y oportuno.
Y eso también requiere de inteligencia a los países latinoamericanos para financiar, para que la Comisión pueda hacer eso. Tienen que utilizar el instrumento. Y la tercera toca también para que las organizaciones de la sociedad civil activen de manera pronta la solicitud de medidas cautelares o la generación de casos para cambiar legislaturas. De manera que entonces tendrías condición para hacer debates estructurales, respuestas en el momento y discusiones sobre la política pública. Eso requiere una visión de entender que se deben usar esos instrumentos y requiere una diplomacia en México y en otros países activa y también va a requerir, Genaro, un tema de recomponer relaciones. El gobierno mexicano se dedicó a agredir a cuanta organización internacional de derechos humanos había, entre ellas a la Comisión. Van a tener que recomponer la confianza. Es el caso de Napoleón, regresando de Moscú cuando quiso invadir y quemó el camino. En ese camino de regreso, el camino incendiado, van a tener que recomponer relaciones. Porque, hay que hacerlo así y decirlo así de claro, el gobierno mexicano en la actual administración se dedicó a ofender a más de 15 organizaciones internacionales. Y hoy que las necesita, el primer paso va a empezar por recomponer relaciones. Y en ese sentido estás viendo de todo esto, esta estrategia que acabas, digamos, prácticamente espero que hayan tomado nota quienes están en posiciones de tomar decisiones políticas. ¿Estás viendo en algún país de América Latina que tengan esta capacidad o que estén en ese sentido encaminándose en ese camino para defender a los connacionales en Estados Unidos? Porque no nada más afecta a México, afecta a todo Centroamérica, afecta a muchos sudamericanos. Las diplomacias más consolidadas del continente son México, Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos, por obvias razones, no la considero. Para Brasil es una discusión lejana. Sí. No es un problema inmediato para ellos. La primera y grande obligación es para el consulado y la diplomacia mexicana. La red de consulados de México en Estados Unidos es la más grande del mundo, sí, de un país en otro. Entonces, primeramente México tendría que asumir un papel. Creo que los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, el Triángulo Norte, pudieran acompañar en una dotación de legitimidad, no de capacidad instalada. Pero eso ayuda mucho en los foros internacionales. Y también creo que podría hacerse una alianza importante con países del Caribe y América del Sur en el acompañamiento político. Si México no lo pide, no lo van a dar. Ya lo dijo la canciller argentina, sí, ya lo dijo el canciller de Uruguay, de Paraguay. No somos duros, no actuamos porque México no lo pide. Ya dijo Evo Morales, voltean a ver al sur. Me parece que lo que estamos viendo es una lamentable visión de ausencia de liderazgo. Me parece que el gobierno mexicano tiene que asumir una condición de mucho más firmeza, porque no solo tenemos condiciones en el derecho internacional, sino también condiciones por la codependencia económica que hay con Estados Unidos. Y social, con tantos millones de personas. Por supuesto. Es decir, somos el tercer destino de sus exportaciones. Además, Genaro, eso ya se ha hecho. Cuando bloquearon por 12 años los transportes mexicanos en Estados Unidos. Sí. Se quebró eso en una vinculación de una estrategia diplomática, política, comercial. Y los camiones mexicanos entraron. Pasó con el aguacate, pasó con el atún, pasó con cierto tipo de productos y servicios que legalmente se podía, pero de facto bloqueaban. Esos hechos se cambiaron. Me parece que se requiere un litigio estratégico en las cortes de los estados que pudieran generar una condición de un debate jurídico allá. Tenemos que litigar allá. Y hay aliados en Estados Unidos, pero eso requiere la voluntad de querer hacerlo y no actuar bajo el síndrome de la persona golpeada por su pareja que le dice, golpéame, pero no te vayas. Ese no puede ser el término de relación, Genaro. México tiene condiciones para poner en la mesa situaciones de firmeza y dignidad. México, todo el mundo está volteando a ver a México, Genaro. La prensa internacional está discutiendo lo que pasa con México y Trump. Entonces, pudiera México jugar un papel de entendimiento de que lo que aquí se está discutiendo va a definir muchas cosas en las relaciones, no solo de Estados Unidos, sino a nivel global. Y tendríamos muchos aliados si ese liderazgo se quisiera jugar.